Maestro, ya debe ser complicado ser un periodista en trámites de jubilación, pero encima sos periodista, papá de periodista, abuelo de periodista. Debe ser difícil, estás rodeado por ese oficio, ¿no? Estoy rodeado con esta ventaja, que yo suelo decir que mi mejor contribución al periodismo ha sido mi hijo y mi nieta. Esos son los que quedan, van a quedar, claro, para de alguna manera continuar el trabajo que yo he hecho. Ahora obviamente ya no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero estoy aprovechando, ya no es trámite de jubilación, se acabó ese trámite, dedicarme a la escritura, ¿verdad? Y a la lectura. Claro. Porque siempre recuerdo una frase de Elio Vera que decía: bueno, Sammy, pucha, ya leíste mucho, ahora hay que escribir. Claro, claro. Apellidado del Valle. Sin embargo, hay cierta polémica al respecto de si naciste en San Antonio o en Ñemby. Sí, yo nací... ¿Cómo es que alguien que se apellida del Valle puede tener indefinición? Yo nací en San Antonio, pero como mi madre era de Ñemby, me inscribió como nacido en Ñemby. Entonces por eso suelo decir, entre broma y no tanto, que los dos pueblos se pelean por mi nacimiento. Los de San Antonio dicen que soy de Ñemby y los de Ñemby dicen que soy de San Antonio y nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Pero estoy en eso, ¿verdad? A mí me pareció fascinante cuando nuestro común amigo Javier Viveros, que tiene la gentileza de editar libros, me envió el ejemplar de Noticias de la Guerra del 70. Primero porque me parece que es un desafío tratar de adaptar el mundo actual del periodismo con toda la enorme tecnología a la transmisión de la guerra del 70, icónica para la historia de Paraguay. ¿Cómo es que surgió esa idea? Hablando con los jóvenes, todo de periodismo, percibí, como todos lo percibimos, el grave desconocimiento de nuestra historia. Incluso sus mejores etapas, ¿verdad? No las trágicas como era el 70. Entonces pensé cómo podríamos hacer que la historia se acerque a los chicos y no al revés, porque es muy difícil, no les interesa. Uno, la mala publicidad que tiene la historia al escuchar, no, pero yo otra vez el pasado, tenemos que dejarnos el pasado, tenemos que pensar en el futuro, ¿verdad? Pero ¿qué futuro podemos tener si ignoramos el pasado, ¿verdad? Si ignoramos nuestras raíces, ¿no? Entonces allí se me ocurrió que tal vez cambiando de metodología en la enseñanza de la historia, ¿verdad? Podríamos aliviar un poco ese problema de desconocimiento que existe, ¿no? Y encontré que utilizando el lenguaje de los jóvenes, utilizando la tecnología que tan bien conoce y con la que están totalmente enganchados, tal vez podría funcionar. Y fue así que comencé a hacer algunos capítulos, ¿verdad? Y le mostré a nuestro amigo Javier, y enseguida él, con esa habilidad con que ese tiene, olfato, me dice, bueno, no, yo quiero imprimir este libro. Estaban recién en los primeros. Le llamó la atención la novedad, ¿verdad? No de la historia, que es muy conocida, sino del medio para contar la historia, ¿verdad? Entonces, así fue que nació este. Hay otro componente que quiero agregar acá, que es la pedagogía de la irreverencia, porque la irreverencia es altísimamente pedagógica para una sociedad que, digamos, está agobiada por los problemas de educación, por sus encierros. Y capaz que hablamos con más tiempo, pero no quiero dejar pasar esta frase, me parece genial, que dice: fue muy comentado un tuit de Rafaela López, hermana del general, que supuestamente afirmaba su predilección por Benigno para que sea presidente, ¿verdad? Después de la muerte del padre. Ella tuvo que salir a desmentirlo apresuradamente
asegurando que no contaba con cuenta de Twitter. Entonces, es el momento que elegían al Mariscal López como presidente. Claro. Bueno, entonces yo pienso que necesariamente tiene que, no sé si gustarle, pero no le sorprende, que fue lo que me llamó la atención. Esto con la opinión de los tres jóvenes, y les pareció natural. Yo estaba medio asustado, ¿verdad? Que ¿cómo sería? O sea, un chico lee y... Les parece natural. Claro. Es como tiene que ser. Que se comuniquen por este medio, ¿verdad? Sí. Porque es lo que ellos conocen, ¿verdad? Esta guerra provocó algo en la sociedad paraguaya, y ese algo fue una división que lleva más de un siglo. Que hasta hoy perdura. O sea, el lopismo y antilopismo no debe ser solamente la adscripción a una persona o no, sino debe encerrar factores mucho más importantes. Así mismo. Los casos, por ejemplo, de Elisa Lim y Pancha Garmendia, ¿verdad? Pancha Garmendia es el símbolo del antilopismo. Se la utiliza como el valor de la ética, de la moral, por un lado, y la barbaridad por el otro. Y Elisa Lim es el símbolo también de los lopistas, ¿verdad? Como la mujer que por amor se quedó en el país, por amor sufrió. Y entonces usamos mucho esos dos símbolos para expresar nuestra conformidad o no con lo que hizo López. Pero en definitiva, como lo había dicho Manuel Gondra ya a los comienzos del siglo XIX, vamos a ya terminar con esto. Vamos a sepultar el pasado, porque nos daña mucho. Uno, que nos divide. Segundo, que nos permite, desgraciadamente, conocer mal la historia. Porque... En blanco y negro. Claro. Entonces, ese fanatismo... Te perdés un montón de tonalidades. Exactamente, ¿verdad? Entonces, el daño es muy grande. A propósito de las cosas que nos dividen, un acontecimiento que es potentísimo en la vida de Paraguay, como fue la revolución de 1947, otras revoluciones también, pero esa como más incidente en nuestra vida de hoy, ¿verdad? ¿Qué lecciones deja, te parece? Por mucho tiempo no se habló de esa revolución. No hay un solo capítulo que recuerde la revolución del 47 hasta 10 o 15 años después. Nos silenció a todos por el miedo que se tenía, ¿verdad? Y era con razón. Además, esa revolución no solamente dejó muchos muertos, sino la cantidad de paraguayos que ha tenido que salir de su país para refugiarse, sobre todo en Argentina. Se supone que 100.000 más o menos paraguayos. Y la mayoría de ellos ya quedaron para siempre, ¿verdad? Entonces, esa revolución nos enseña que ya nunca más deberíamos de pensar en una lucha armada, ¿verdad? Y eso, bueno, supone también esa especie de ejercicio de construir una sociedad que dirima sus asuntos desde el debate y nunca desde las armas. Así mismo. Pero aún ese debate, como lo estamos viendo en muchísimos momentos a partir de la democracia, ¿verdad? Los verbos son violentos. Sí, claro, es cierto. Y una violencia verbal generalmente suele traducirse en una violencia física. Y quiero volver a este oficio del periodismo que honraste y seguís honrando por tantos años. ¿Cómo te organizas atendiendo que la literatura es digamos, el sumum de la ficción? El periodismo, bueno, también puede tener buena ficción. Pero digo, la propia redacción es distinta. Muchas veces se habla de el periodista que es novato en materia de escribir literatura, que escribe con las reglas de la redacción de la periodística. Suele suceder, ¿verdad? Sí. ¿Cómo deslindas esos territorios? Sí. Mi oficio de periodista, que fue el primero que tuve,
y va a ser el último evidentemente, me enseñó a manejar el lenguaje. Después ya es cuestión de técnica, porque si vos manejas el lenguaje, después estudiar la técnica novelística, la técnica del cuento, la técnica del teatro, porque también escribo teatro, ¿verdad? Entonces es un ejercicio constante, ¿verdad? Y por eso es para los profesores de periodismo, es fundamental que a los chicos se les enseñe a diferenciar los géneros, ¿verdad? Incluso en periodismo, usted lleva un reportaje de una noticia, de una entrevista, porque si no distingue, le parece todo igual y no es igual. Una novela no es un reportaje, ¿verdad? Aunque puede haber reportajes, obviamente, novelísticos, que a partir del reportaje pueda hacer una novela. Pero son géneros absolutamente distintos. Entonces, no te digo que domino los géneros, pero me siento más o menos cómodo escribiendo. Este año produje bastante a partir del año pasado de la pandemia. Tengo un libro de cuentos, tengo 2 obras de teatro que ya está aquí en Arlequín y esta novela, ¿verdad? Y proyectos, ¿no? Porque yo no entiendo que se pueda ser escritor sin tener proyectos, ¿verdad? Claro. Y como suelo decir, esta no es mi última obra, es la penúltima. Claro, siempre. Siempre. Ahora, ¿cómo estás viendo la escuela de periodismo en Paraguay? ¿Qué cosas te ponen optimista y qué cosas te preocupan un poco de cómo estamos enseñando a los chicos? Sí, me preocupa fundamentalmente el poco apego a la lectura. Porque un periodista tiene que tener una cultura general sólida, ¿verdad? Pero no tenés otro medio para acceder a esa cultura, sino la lectura, ¿verdad? Y es allí donde fracasamos, ¿verdad? Todos. Es cierto, posiblemente conozca mucho la técnica de redacción, pero llevada a la práctica no se nota. ¿Por qué? Porque le falta la sustancia fundamental de una buena escritura, que es la cultura, ¿verdad? Porque si no sabes nada, ¿cómo vas a informar? Si vos mismo no estás informado, difícilmente tu lector pueda estar informado. Entonces, el gran desafío que tienen las facultades de periodismo en el país es hacer que los licenciados en ciencias de la comunicación, ahora tiene un nombre muy grande, Sí. ¿verdad? Salgan sabiendo leer y escribir, ¿verdad?